¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Hoy vamos a estar en el capítulo número 6. Capítulo 6 de Segunda de Samuel. Más quería saber. Ok. Este capítulo retoma una historia que nosotros estuvimos viendo, estudiando, cuando estuvimos en Primera de Samuel. Y ya después de 20 años retoma y nos empieza a decir qué fue lo que pasó. ¿Vale? Ahora, me gustaría, vamos a empezar, antes de ir ahí, vamos a leer Salmos. Salmos 130 y... déjame ver cuál es. 132 creo. Ajá, Salmos 132, vamos a iniciar. Ahí. Dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Versículo 6 dice, he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entramos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Padre, ponemos este tiempo en tus manos el día de hoy y suplicamos y rogamos que hables a nuestros corazones, Señor. Padre, que lo que tienes preparado para nosotros, Señor, podamos estar muy atentos y podamos ser dóciles a tu voz. Amén. El Salmo 32 inicia como dándonos una introducción desde, vamos a decir, desde la perspectiva a lo mejor un poco de Dios, de qué es lo que estaba pasando en el corazón de David. David tenía este deseo de llevar el arca de Dios y llevarla a la ciudad que él había pues conquistado, que era Jerusalén, y se iba a convertir en la ciudad capital. Esta porción me llamó mucho la atención porque incluso nos dice que durante un tiempo el arca estuvo ahí en el bosque. Entonces, cuando los filisteos la regresan, y recuerdan que la regresaban en un carro con los bueyes y los ratones de oro y todo eso, un tiempo estuvo ahí el arca y las personas como que la veían a la mejor de lejos o no sé, y como que no se animaban a acercarse. Y no sé si recuerdan que uno de los errores que cometieron fue abrirla para ver si estaba todavía dentro las tablas de la ley, y en ese día murieron cientos de personas. Ahora, después de esto, el arca fue llevada a la casa de Abinadab, ¿se acuerdan? Y ahí se quedó durante 20 años. Ahora sí, esta historia empieza después de esos 20 años. David conquista Jerusalén y ahora él quiere llevar el arca a Jerusalén. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Punto. 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero inicia este capítulo con algo muy curioso. Cuando nosotros leemos esto en hebreo, como que es un poco más enfático, incluso no sé, por ejemplo, en inglés es más enfático al decir que reunió a toda la congregación para consejo. Entonces dice que reunió a los escogidos de Israel y como que de alguna forma platicaron, oigan, ¿cómo le hacemos para traer el arca? Tengo ganas de traer el arca, ¿cómo le hacemos? Y algo así como que se pusieron de acuerdo, no, pues yo creo que debemos de poner esto. El asunto aquí que podemos y que tenemos que empezar a ver es que el capítulo pasado, algo que le reconocíamos a David, es que siempre consultaba a Dios. Y aquí, ¿qué hizo David? ¿Consultó a quién? A personas escogidas, pero al fin y al cabo, hombres. Y creo que aquí tenemos una enseñanza muy importante. Todo hombre casado, antes de consultar a su esposa, tiene que consultar a Dios. Toda mujer casada, antes de consultar a su esposo, tiene que consultar a Dios. Todo creyente, antes de pedir consejo, tiene que consultar a Dios. Porque si tú no consultas primero a Dios y te vas directamente con los hombres, posiblemente caigas en el mismo error de David, que va a encontrar personas bien intencionadas, pero con el nulo consejo de parte de Dios. Y David encontró las consecuencias. Dice, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Qué es lo que quería David trayendo el arca? Que la presencia de Dios estuviera en Jerusalén. Entonces, lo que deseaba David era algo bueno o algo malo, algo extremadamente bueno. Así como Moisés, David decía, Dios, quiero que tu presencia esté aquí. Y creo que cuando yo estaba leyendo esto en la mañana, me empezaba como que, dije, creo que como iglesia podemos identificarnos con esa petición, porque de alguna forma hemos pedido, Dios, que tu presencia esté con nosotros, manifiéstate en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Es un deseo legítimo, un deseo santo de parte de Dios, querer un avivamiento en medio de nosotros, que suceda algo, que Dios haga algo. Y era lo mismo que estaba deseando David. Pero quiero que vean que a pesar de tener un buen deseo, podemos llegar a tener conflictos o problemas cuando un buen deseo, un deseo santo, no está orientado a Dios. Y vamos a ver cómo es que puede suceder eso. Entonces, versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro, ¿cómo? Nuevo. ¿Qué es lo que hicieron los filisteos cuando mandaron el arca? Pusieron el arca sobre un carro nuevo. Ahora, aquí no es como de balde que nos diga que es nuevo. O sea, David estaba dando algo como bueno. O sea, no fueron ahí, recogieron una carreta vieja llena de excremento de animales, sino era algo nuevo, ¿no? O sea, era como, tráigame el último modelo de la agencia, de la concesionaria y tráigamela para traer el arca de Dios. No era lo último en tecnología, que traiga 2 pantallas casi. O sea, era de lo mejor. Entonces, David, de alguna forma, no sabemos si lo hizo como trató de imitar, pero imitó lo mismo que hicieron los filisteos. Trajo la tecnología del mundo y la puso, vamos a decir, al servicio de Dios. Vamos a traer este arca en algo nuevo. Ahora, cuando estuvimos en el libro de Éxodo, lo leímos un poco, lo menciona en Levítico, lo podemos ver en Deuteronomio. ¿Cómo es que tenía que traer el arca de Dios? Las varas de oro, sobre las argollas recubiertas de oro, y los levitas tenían que ir cargando esto. Vamos a hablar de conveniencia. ¿Qué era más conveniente? Digo, los animales eran más convenientes, porque no nos cansamos, ¿no? Y aparte, pues, está nuevo, menos, no sé, no, alguna vez lo llegaron a escuchar, yo recuerdo que mucho me lo decían en ingeniería, ¿no? Menor trabajo, menor esfuerzo, mayor ganancia. Y esto era menor esfuerzo, menor trabajo y pues, se ve mucho mejor. Ahora, ¿cuántas veces hemos anhelado y dicho, Dios, queremos tu presencia en medio de nosotros? Queremos, Dios, en serio, quiero tu presencia. Anhelo que estés conmigo. Y Dios te dice, perfecto, qué bueno que estás pidiendo eso. Lleva mi yugo. ¿Y si lo llevo en carro? Porque es pesado. Y Jesús dice, no, mi yugo es ligero. Pero Dios es que al final y al cabo es un yugo, ¿sí? Pero ¿quieres mi presencia? Y muchas veces estamos con ese asunto que entendemos que queremos la presencia de Dios, sabemos que es un buen deseo, pero como hablábamos el domingo, nuestro espíritu percibe que hay un sacrificio que hacer y a lo mejor no nos es tan conveniente. Y creemos o buscamos formas, métodos que a todos le están resultando que pueden ser mucho más fáciles. Y comentábamos el domingo, ¿no? Y ya se los dije el domingo, pero se los voy a volver a decir hoy. Es mucho más sencillo aprovecharse de la relación que otros tienen con Dios. Ya la iglesia escuchaba un mensaje porque yo tengo flojera de buscar a Dios entre semana. Es mucho más sencillo abrir una predicación en YouTube y que me digan lo que tengo que hacer. Es mucho más sencillo eso que yo buscar mi propio alimento. Y desafortunadamente el tiempo en el que estamos viviendo es una sociedad, es un tiempo en el que las cosas pueden ser muy fáciles por las herramientas tecnológicas. No quiero decir que lo fácil está mal. El asunto es que hay muchas cosas que implican de nosotros un sacrificio y desafortunadamente la sociedad las ha puesto a nuestra disposición sin el sacrificio. ¿Quién se sabe el número del teléfono del pastor de memoria? Digo, pero ¿saben qué?
Este ejemplo se usa muy seguido, ¿no? Antes no sabíamos los teléfonos, pero ahora hay conveniencia en tenerlos guardados. Y no quiere decir, volver a repetir, que eso sea pecado. El asunto es que cuando vemos la palabra dice que hay un solo camino y hay una sola puerta. Y la puerta que lleva a la salvación es estrecha. Y desafortunadamente pocos son los que entran por ella. Porque, y no sé si recuerdan también que nosotros podemos encontrarnos en los evangelios esta parábola o esta ilustración acerca de los que se saltan en el camino. Y la sociedad, el cristianismo moderno, que no tiene que ver con Dios, nos ha presentado la oportunidad de ir en el camino, pero a través de ciertas como atajos y simplificar los procesos, pero con Dios no puede ser así. Entonces trajeron el arca. Después dice, carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces el arca había estado con ellos estaban acostumbrados a la presencia de Dios. Y en la mañana estaba, encontraba esto, que nunca había puesto atención, pero ¿sabes qué significa USA? Alguien alguna vez, a lo mejor, USA significa fuerte. Y Ahío o Agío significa amigable o alguien como, pues no sé, de esos que caen bien. Entonces era como la combinación perfecta, ¿no? Tenemos un carro nuevo, lo último de tecnología, tenemos a personas fuertes y tenemos a personas amigables. Digo, la combinación perfecta para traer un avivamiento a Jerusalén, a nuestra iglesia, y que todo funcione. Tenemos fuerza, tenemos amistad, tenemos tecnología, tenemos eficiencia y tenemos pasión, tenemos deseo, y parecía que todo estaba funcionando. El problema es que mientras estaban guiando el carro nuevo, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de maderas de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Y toda esta adoración, o sea, era sincera, era con amor a Dios. Pero a pesar de que todo se estaba haciendo sincero, con amor a Dios, no se estaba haciendo de la forma que Él lo había pedido. Y por lo tanto, una adoración, por más sincera que sea, pero apartada de verdad, ¿recuerdas lo que le dice Jesús a la samaritana? Que la hora viene y la hora es. Y cuando habla dice que lo que Dios está buscando son adoradores en espíritu y en qué, en verdad. Y hay muchas personas el día de hoy, hay muchos que se dicen o que son creyentes, que dicen, es que yo soy sincero con Dios. Y puede ser, pero estás apartado de verdad. Y las cosas no funcionan así. Y entonces estaban ahí danzando, adorando a Dios. Pero sucedió algo, que cuando llegaron a la era de Naconi, ¿qué era una era? ¿Te acuerdas? Un lugar, pero ¿qué se hacían en las eras? Donde se trillaba los granos, el trigo, ¿no? Y nosotros podemos aquí ver una imagen como poética acerca de esto, porque el lugar donde se avienta el trigo para que se separe la cascarita de la semilla es donde pasa esto precisamente. Llegan a ese lugar y lo que sucede es que el arca está pareciendo moverse un poco y se va a caer. Y la forma en la que estaban llevando el arca produce que esto esté a punto de caerse. Ahora, digo, ¿qué pasaba si se caía el arca? O sea, no es que se iba a fracturar Dios. Digo, Dios podría hacer como que se queda flotando o que aparece, no sé, muchas cosas. Pero aquí llegamos a un punto en donde el fuerte hace uso de su fuerza para detener a Dios y que no se caiga. Y dice aquí que cuando Usa extendió su mano para tocar el arca, dice, sostuvo el arca, se encendió la ira o el furor de Jehová contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿El deseo de Usa o era sincero? Posiblemente. Pero aquí vemos que llega el momento donde se separa el trigo o el grano de la hojarasca y entonces Dios juzga. ¿Qué es lo que sucede? Lo estábamos estudiando el domingo. Nosotros podamos tener pasión,
podemos tener deseo, podemos tener una sinceridad, pero cuando nos apartamos de la palabra, de la verdad, no podemos encontrar o no podemos esperar bendición. Si nosotros estamos caminando apartados de su presencia y de su palabra, por más sincero que sea nuestro corazón, no podemos encontrar bendición. Y aquí llega los momentos difíciles que simboliza esta separación del grano y de la hojarasca, esto. Y entonces Usa muere. Ahora, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo, dijo, no manches, qué mala onda, o sea, Dios mató a Usa, y si me llevo el arca no me vaya a pasar nada, pues yo creo que mejor se la dejo a un hermano, ¿no? Y digo, qué gacho el David, pero se quedó en la casa de Obed, Edom Geteo, de modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Estoy seguro que a Obed no se le ocurrió abrir el arca. Estoy seguro que después de haber visto lo que pasó con Usa, no se atrevió a tocar el arca. Estoy seguro que más, o sea, la tenían ahí, pero con toda la reserva, entendiendo lo que había pasado. Ahora, nada más para que podamos ver esto. El arca o la misma presencia que bendijo a Obed es la misma que mató a Usa. Fue la misma. Cuando nosotros queremos bendición, cuando nosotros queremos de su presencia, si nosotros deseamos un avivamiento para esta iglesia, hermanos, tenemos que entender que la misma presencia que va a traer bendición va a traer muerte. La presencia de Dios trae muerte y vida. Y es la misma presencia. Y entonces, a ver, ¿cómo está eso? O sea, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es exactamente lo que está describiendo aquí. Que esa misma presencia va a traer muerte a aquello que agrada a Dios. Digo, muerte a aquello que no agrada a Dios y vida a aquello que está de acuerdo a Dios. Y esto es algo que tenemos que entender, porque muchas veces estamos deseando la presencia de Dios. Muchas veces estamos diciendo, sí, Dios, por favor, tu presencia y todo eso. Pero tenemos que entender que va a exterminar cosas de nuestra vida. Y es donde decimos, ay, es que no lo había pensado. Yo había pensado que todo lo de Dios era bendición, abrazos, pero no es así. Y para traer una libertad en nuestra vida, tiene que destruir aquello que esclaviza. Para traer paz, tiene que eliminar aquello que producía conflicto. Y eso es lo que sucede. Ahora, aquí, antes de avanzar, tenemos que ver que lo que fue destruido fue aquello que tenía el título de fortaleza. Y aquello que hace al hombre fuerte, generalmente es a lo que Dios dice, esto no me sirve. Porque cuando vamos, por ejemplo, al ejemplo de Pablo, él entiende que el poder de Dios se manifiesta o se percibe en su debilidad. Y entonces Dios lleva muchas veces al ser humano que desea y anhela su presencia al quebrantamiento. Porque es la forma de encontrar el poder de Dios. Y hermanos, esto es algo que creo que es algo muy, muy, muy importante para nosotros porque es una petición que hemos traído, que hemos puesto delante de Dios y que a pesar de que hemos tenido esta petición y algunos a lo mejor han encontrado conflicto, pero es precisamente por eso, porque si la presencia de Dios ha de manifestarse, aquello que no le agrada tiene que morir. En tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Entonces, estuvo ahí y bendijo a la casa de Obed durante 3 meses. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino.
Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David la había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. En el versículo, ¿puede leer alguien el versículo número 8? A veces, ya después me siento mal, ¿no? Pero ha pasado que a mi esposa le gusta ir un chorro al triunfo y a mí me choca el triunfo. Pero luego cuando dice que quiere ir a ver, le digo, mejor vete tú sola porque a mí me cae gordo ir al triunfo, ¿no? Y ya va sola, regresa toda emocionada con lo que vio y me cuenta. Y a veces podemos llegar a ser así, ¿no? No me quedo con los niños y me está contando, le digo, ay, ajá, qué padre, pero oye, ve a Iván porque... Y entonces como yo cargado con las cosas de la casa o con lo que ha pasado, le quito toda la ilusión o todo el ánimo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos puede llegar a pasar así? Que a veces estamos en la presencia de Dios, estamos disfrutando lo que Dios ha hecho, en una reunión, en una conferencia, en esto, y llegas y el mundo no lo puede entender. Y todo el ánimo que traías como que dices, no manches, ¿por qué no lo entienden? Y ¿sabes qué? David primero hace eso. Dios hiere a Usa y dice que David, ¿por qué se entristeció? O sea, creo que nos los intenta explicar de una forma la palabra. Sí, o sea, fue por la muerte de Usa, pero fue más bien, ¿por qué lo hiciste, Dios? O sea, ¿por qué lo mataste? Lo estábamos pasando bien, Dios. ¿Y por qué te pusiste de repente así todo? O sea, así, y todo iba bien. Entonces, el enojo, la tristeza de David, o sea, sí fue por la muerte de Usa, pero más bien fue por lo que Dios hizo. Y las personas muchas veces, cuando están alejados, en el caso de David, del orden bíblico, no pueden entender lo que Dios está haciendo. Y les parece extraño y produce tristeza. Ayer un hermano me estaba platicando acerca de que le habían pedido un consejo a una familia que había perdido a 3 integrantes en un accidente la semana pasada. Y me decía, dice, pastor, la verdad me siento como, o sea, no sé cómo dar un consejo o una palabra de consuelo. Y la verdad me siento así como, ¿por qué Dios se llevó a 2 niños y a una persona mayor? ¿Por qué? Y son esas cosas que muchas veces, a lo mejor sin desearlo, nos ponemos como jueces de Dios diciéndole, ¿por qué haces lo que haces? Pero el asunto detrás de ese cuestionamiento únicamente exhibe desconocimiento de su voluntad. Obviamente no entendemos y por eso estamos preguntando. Pero cuando llegamos más adelante, ahora David lo ve de la forma contraria, ¿no? Él está todo animado, sirviendo a Dios y entiende que lo que Dios le está pidiendo es esto. Y su esposa no lo entiende. Y le dice, oye, no que muy rey, muy acá, pues yo te veo como que, no sé, y lo critica, ¿no? Ahora, ¿qué podemos primero ver en esto? El que fue llamado a danzar, el que fue llamado a traer el arca, el que fue llamado a humillarse delante de Dios, fue David. Y David no tenía que esperar que su esposa lo entendiera. Obviamente le hubiera gustado,
pero el que había sido llamado era él. Y muchas veces, queridos hermanos, Dios nos pide cosas, actos de obediencia. Y decimos, qué mala onda que las personas no lo entienden. No tienen por qué entenderlo. Estás imponiendo sobre ellos una carga que Dios te hizo que tú la llevaras. Y muchas veces creemos, es que si entendieras la presencia de Dios o si entendieras cómo me habló, no tienen por qué. Esa es cosa entre tú y Dios. El asunto es que tú que estás buscando a Dios no lo entiendas, eso sí es grave. Pero que los demás no lo entiendan, eso es asunto de ellos. Y llegará el momento en que a lo mejor lo puedan entender o a lo mejor no. Pero ¿qué vas a hacer? Porque los demás no lo entiendan, lo vas a dejar de hacer. Porque los demás no lo reconozcan, lo vas a dejar de hacer. O porque los demás no compartan tu amor por Dios, lo vas a dejar de hacer. Esa es tu decisión. Pero eso no cambia que la presencia de Dios se ha acercado y está disponible. Ahora, antes de eso quiero que notes que David, cuando entiende que Dios no quiere destruirlo, sino está bendiciendo, rectifica y ahora David hace las cosas de la manera que es adecuada delante de Dios. Llama a los levitas, traen todo eso y ahora lo están cargando. Y encontramos aquí una imagen que creo que necesitamos poner atención. Avanza 6 pasos y ¿qué hace? Y avanza otros 6 pasos y ¿qué? Y entonces David ahora, para no errarle, cada 6 pasos que daba, se detenía y se aseguraba de adorar a Dios. Y eso es algo importante, que si tú, a lo mejor como yo, te has equivocado tanto en la vida, necesitamos ya aprender y verificar y constatar que nuestros caminos Dios los aprueba. Esto es algo que nosotros debemos de asegurarnos. Dios, apruebas mis caminos. Y rectificar si nuestra vida está adorando a Dios. Y no importa si es tan lento el trayecto como cada 6 pasos. No importa. Por supuesto que es más eficiente llevar el arca en una carreta, ir rápido y avanzar rápido. Pero es más seguro así. Que podamos estar constantemente, como dice Timoteo, presentándonos delante de Dios como obreros aprobados. Y Pablo le dice a Timoteo, asegúrate, Timoteo, de presentarte aprobado. Y yo te diría, hermano, que hoy es un buen momento para como acercarte a Dios y decirle, oye, Dios, según yo, esto lo estoy haciendo por adoración. Según yo, esto lo estoy haciendo bien, pero pruebas mis caminos y asegúrate, como lo encontramos en Salmos y Proverbios, encomienda a Jehová, consulta a Jehová, que Él enderece tus veredas. Entonces, adora a Dios de una manera en la que Él queda expuesto. Y quiero que puedas aquí leer una palabra importante, versículo 16. Cuando Mical vio a David desde la ventana que hizo, lo menospreció en su corazón. Ahora, no es algo bueno, pero es algo normal que los seres humanos menosprecien a otros seres humanos. El problema es cuando como creyentes menospreciamos los caminos de Dios. Ese es uno de los grandes problemas. Miren, cuando nosotros vemos a Jesucristo yendo camino a Jerusalén, listo para ser crucificado, una mujer quebró este de alabastro y derramó el perfume sobre sus pies. ¿Y qué fue lo que dijo Judas? ¿Por qué este desperdicio? ¿Es un desperdicio adorar a Dios? Eso se pudo haber utilizado para los pobres, lo cual es bastante lógico, ¿no? O sea, por ejemplo, si dijéramos, oye, ¿y si tapizamos esto con oro? A lo mejor yo diría, ¿para qué? Pero, y obviamente no vamos a pedir nada para tapizar, porque el asunto es que ese acto que estaba llevando a cabo María era un acto de adoración y valía la pena. Y hay muchas acciones que como creyentes nosotros podemos tomar siendo muy simplistas en nuestra adoración, en nuestro servicio, en nuestra aportación a lo que tiene que ver con Dios, que podemos llegar al punto de menospreciar lo que es de Dios y quién es Dios. Porque nosotros creo que hemos entendido bien y lo hemos explicado muchas veces. Este edificio no es la iglesia, es un edificio. Pero puede ese entendimiento de esto no es la iglesia, es un edificio y no importa, lo que importa es el servicio de Dios, pero puede caer en nuestro corazón, llegar al punto de decir, bueno, como no es el edificio, no lo cuidamos, y menospreciar lo que tiene que ver con Dios. Decir, es que la alabanza, ni las pantallas, ni los instrumentos, ni las cosas son lo importante es nuestro corazón, pero podemos llegar al punto
de menospreciar lo que tiene que ver con Dios. Podemos decir, es que lo que importa no es la vestimenta, lo que importa es mi corazón delante de Dios, pero podemos llegar al punto de vestirnos de tal forma que menospreciemos lo que es. Y en esa búsqueda de ser casuales, ser informales, ser abiertos a todo, podemos llegar al punto de menospreciar a Dios. Y esto que estaba haciendo Mical hacia David, David lo había hecho primero hacia Dios, pensando que mientras cantemos fuerte, Dios va a estar contento. Pero Dios decía, y lo había dicho desde antes, yo quiero obediencia, no sacrificio. Y David había ofrecido un sacrificio, pero no había sido obediente. Y en ese camino había menospreciado a Dios. Y quiero, hermanos, terminar con esto. Creo que si hemos anhelado que Dios se muestre poderosamente en medio de nosotros, que su presencia esté con nosotros, uno, no podemos menospreciar su palabra. Porque también lo hemos comentado, un avivamiento inicia con obediencia a su palabra. Ese es un verdadero avivamiento, cuando los creyentes se vuelven a su palabra. Pero tenemos que entender que cuando su presencia se manifiesta, produce dos cosas, vida y muerte. Vida para aquello que está de acuerdo a Dios y muerte para aquello que se opone a Dios. Y va a destruir cosas en nuestra vida. Pero ese es el costo de su presencia. Siguiente, asegurémonos de no estar menospreciando aquello que Dios nos ha dado. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Muchos de nosotros que durante tiempo anhelamos sana doctrina, anhelamos una comunión de creyentes pues, que estén buscando a Dios, llegamos a un lugar en el que la palabra de Dios es expuesta, hay hermanos sanos, maduros en la fe, y nos volvemos menospreciadores de aquello que Dios nos ha dado. Dios nos da el deseo de nuestro corazón y nos volvemos exigentes. Y decimos, Dios, pues ya lo tengo. Antes lo anhelaba y ahora que lo tengo, ya no me importa. Ya no leo la palabra, no me comprometo, no te busco, no participo, no edifico a los hermanos, no participo, nos volvemos menospreciadores de aquello que antes tanto anhelaba. Entonces, es bueno desear la presencia de Dios, solamente entendamos qué es lo que implica. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por la oportunidad que nos diste de hoy considerar los efectos que tiene tu palabra sobre nosotros. Transfórmanos y ayúdanos a que no pase como David, que cuando tú estés destruyendo cosas en nuestra vida que no te agradan, que no nos entristezcamos por eso, sino que podamos, como lo que pasó después, alegrarnos, no por lo que ya no está, no por lo que ahora has puesto delante de nosotros. Bendito eres Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.